Hola muchachas, buenos días, espero se encuentren bien, al igual que todos los familiares de ustedes. Espero también se estén cuidando bastante. Bueno, en la clase de hoy muchachas vamos a tener dos momentos. Un primer momento que será este primer video en el cual vamos a trabajar acerca de esas definiciones que nos hacen falta para trabajar sobre el conjunto de los números racionales. Y en un segundo momento vamos a ver un videito, ¿cierto? Voy a hacer un video en donde voy a hacer algunos ejemplos acerca de qué, de todas estas definiciones que trabajemos en este primer momento. Bueno, entonces, en este primer momento vamos a hablar acerca del orden de los números racionales, acerca del orden de los racionales en forma de un número decimal y por último vamos a hablar acerca de las operaciones que podemos realizar con el conjunto de los números racionales. Entonces, comencemos primero con el orden de racionales en forma de fracción. Recordemos pues que ya habíamos dicho que un número racional nosotras realmente podemos decir que es que una fracción. Entonces, el orden de los racionales se define por tres cosas. ¿Cuáles? Si es mayor, si es menor o si es igual a otra fracción. Es decir, este orden debe de ser con dos o más números racionales, es decir, con dos o más números de fracciones. Entonces, en este caso, mire que nos dicen, cuando se comparan dos racionales A sobre B y C sobre D, se puede presentar solamente alguna de las siguientes relaciones. Si es menor A sobre B, si es A sobre B igual a C sobre D, o si es A sobre B mayor a C sobre D, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder comparar dos números racionales expresados en forma de fracción, debemos primero tener en cuenta los siguientes casos, muchachos. Caso número 1. Si tenemos dos fracciones con el mismo denominador, ¿sí? Es decir, supongamos que yo tenga un medio y a la vez tenga tres medios. Ahí lo puedo hacer, ¿cierto? Porque miremos que los denominadores son iguales, es decir, que es el número 2 tanto para la primera fracción como para la segunda fracción. Y en un segundo caso, muchachas, es si por el contrario tenemos fracciones con denominadores distintos. En este caso, muchachas, primero que todo debemos de tener que en cuenta lo siguiente. Como primero, debemos de hallarle el mínimo común múltiplo a esos denominadores. Luego debemos de ¿qué? Simplificar cada fracción para que el denominador común sea ¿quién? Ese mínimo común múltiplo que nosotros ya hallamos. Ahora ustedes dirán, ¿complificar? ¿Qué es eso, profe? Complificar, muchachas, es coger la fracción, ¿sí? Y multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Es decir, por ejemplo, yo tengo un medio por, ¿cierto? Voy a multiplicar al numerador de esa fracción que es 1, digamos, por 3, y al denominador que es 2, ¿por quién? Por 3. Eso es complificar una fracción. Y luego, finalmente, vamos a comparar ¿qué? Los numeradores que vayamos a obtener después de haber hecho los pasos anteriores. No se me vayan a estresar todavía, que primero estamos hablando de definiciones. En el próximo video, que vamos a hacer ejemplos, ahí les voy a explicar paso a paso a qué se están refiriendo con esa complificación. Listo. Entonces, primero vamos a dejarnos todas esas definiciones claras de modo tal que en los ejemplos ya la cojamos de una. Listo. Entonces seguimos. Vamos a mirar este ejemplo de acá. Dice, en la tabla se registró la medida de la cantidad total de agua que tienen algunos alimentos que se producen en una granja. ¿Cuál alimento de los registrados en la tabla tiene mayor cantidad de agua? Entonces, miremos que nos dan una tabla, ¿cierto? Véanla acá. En esa tabla nos están hablando o nos dan los datos, tanto del alimento como el contenido de agua que tiene cada alimento. ¿Sí? En un primer momento nos dicen que la lechuga contiene agua 47 sobre 50, que el banano tiene 3 cuartos, que el tomate tiene 93 sobre 100 y que la manzana, muchachas, tiene 21 sobre 25. Ahora, miren que el texto es muy explicativo. Él nos va dando que paso por paso.
Y nos dice que primero qué debemos de hacer. Buscamos primero que el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? Miremos, muchachas, que aquí tenemos que el primer denominador es 50, el segundo es el 4, el tercero es el 100 y por último tenemos al 25. Al nosotras hallarle el mínimo común múltiplo a esos denominadores, vamos a hallar que el mínimo común múltiplo entre ellos va a ser el 100. Si nosotras nos colocamos en la tarea de hacer ese mínimo como múltiplo, vamos a verificar que es 100. Pero de todos modos, muchachas, vuelvo y les digo, no se me estresen por ahora. Más adelante en el próximo video vamos a hacer eso pasito por pasito. Vamos a hallar hasta el mínimo común múltiplo de tal modo que esto nos quede claro. Segundo paso, ¿vamos a qué? A simplificar las fracciones. Mira que aquí nos lo están mostrando. Es decir, vamos a coger cada fracción. Vea que en este primer momento cogen la primera fracción, 4 sobre 50, vea que es la primera, y la están multiplicando. Mire que multiplican tanto al numerador como al denominador. ¿Por quién? Por un mismo número. En este caso es por el 2. Profe, ¿pero por qué por el 2? Porque resulta y sucede que el 2 será el número por el cual yo multiplique a cada denominador de nuestra fracción y me vaya a dar ¿qué? Este mínimo común múltiplo que nosotras ya hallamos. Entonces, en este caso, a la primera fracción, si yo a ese denominador que es 50 lo multiplico por 2, me va a dar ¿quién? 100. Entonces, como yo multiplico abajo, que es el denominador, arriba también lo tengo que hacer. Por eso lo multiplican también al numerador, que me da 94. Luego, cogemos ¿quién? Nuestra segunda fracción. Vean acá. Que es ¿qué? 3 cuartos. Y sabemos que ¿quién? Que si yo al 4 lo voy a multiplicar por 25, me va a dar ¿quién? 100. O sea que si yo abajo multipliqué 25, arriba también multiplico por 25. Y 4 por 25 me va a dar 100. Exactamente ¿quién? Este mínimo como múltiplo que yo ya había hallado anteriormente. Y 3 por 25 me va a dar 75. Luego cogemos a quién? A nuestra tercera fracción, que es ¿quién? 93 sobre 100. ¿Cierto? Y, bueno, aquí no la... Bueno, acá no hay necesidad de coger nuestra tercera fracción. ¿Por qué? Porque observemos, muchachas, que miren, esta tercera fracción ya contiene ¿qué? Ese denominador en forma de ¿quién? De mi mínimo común múltiplo. O sea que ¿cuál sería ese número por el cual tendríamos que multiplicarlo? Sería por 1. Y 93 por 1 va a ser 93. Y 100 por 1 pues va a ser 100. Por eso aquí no lo colocan, ¿cierto? Porque es algo como implícito ya, ¿cierto? Porque mire que ya nuestro denominador de esa tercera fracción ya está con el número que yo necesito, que es el del mínimo común múltiplo, que es el número 100. Entonces, por eso pasan aquí, ¿a quién? A la cuarta fracción, que es 21 sobre 25. ¿Y qué número necesito yo para multiplicar al 25 de modo tal que me quede 100? En este caso es 4, por tanto arriba a mi numerador también lo voy a multiplicar por 4. Y 25 por 4 me va a dar 100. Y 21 por 4 me va a dar 84. Miren, muchachas, que ya convertimos nuestra fracción, ¿cierto? Ya la simplificamos, es decir, ya pudimos dejarla ¿con quién? Con el mismo denominador a todas, vea, a todas. Y como esta tercera ya la tiene, ¿cierto? Entonces, como ya se simplificaron, ¿qué tengo que hacer? Yo voy a empezar a comparar. ¿A comparar a quién? A los numeradores de quién, de cada fracción. Es decir, a la primera que me quedó 94, la segunda que me quedó 75, la tercera pues que queda igual que el 93 y la cuarta que es 84, ¿cierto? Entonces voy a comparar cuál de esos números es mayor. Sabemos obviamente que el 94 es el número más mayor. ¿Cuál le seguiría? Pues el 93, luego sigue el 84 y luego el 75. Es decir, muchachas, que nosotras empezamos a organizar de quién, de mayor a menor y vamos a colocarle el símbolo. Ya nosotras sabemos que cuando la boquita está abierta, nos está indicando que esta será nuestro mayor y que el piquito nos representa menor. Bueno, entonces ya ahí ya sabemos que qué alimentos contienen mayor cantidad de agua, ¿cierto? En este caso,
que es el de 94 sobre 100, es ¿quién? Nuestra primera, que sería la lechuga. De ahí pasa el tomate, de ahí pasa ¿quién? Eh, Sería la manzana y por último queda el banano. Y así es, muchachas, como vamos simplificando las fracciones. De todos modos, vuelvo y les digo, no se vayan a estresar, que en el próximo video vamos a hacer un ejemplo más explicativito, o sea, más paso por paso. Entonces pasemos al orden de racionales en forma de un número decimal. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a graficar un número decimal dentro de una recta numérica, ahí podremos observar cómo es el orden de ellos. Es decir, cuando nosotros graficamos un decimal en una recta numérica, número que se esté aproximando o que quede más cerca al cero, ese será nuestro número mayor a los demás. Ahora bien, muchachas, en el caso de los decimales negativos, ¿cierto? Serán siempre menores a quienes, a los decimales positivos. ¿Ya? Entonces, vamos a mirar el segundo ejemplo que nos está mostrando el texto acá. Dice, los organizadores de una competencia ciclista registran la variación de 4 etapas en relación con la distancia promedio recorrida en todas las etapas. Para esto, se resta la distancia de cada etapa menos la distancia promedio. ¿Cuál es la etapa más corta? Entonces, mire que nos presentan un cuadro, ¿cierto? En donde nos están dando todos los datos que necesitamos o todos los datos que variaron en donde, en esa competencia ciclística. Entonces nos dicen que en la etapa de variación de kilómetros, en la segunda etapa, estuvo en menos 24,52 kilómetros. En la cuarta, en 25,53. En la sexta, menos 24,54. Y en la séptima, 23,53. ¿Cierto? Nosotras poder conocer cuál es la etapa más corta que se desarrolló en este procedimiento, ¿qué debemos de hacer? Primero vamos a ordenar esos números que nos acaban de dar en las etapas de menor a mayor, ¿sí? Entonces, ya habíamos dicho anteriormente que siempre los números negativos van a ser menor a los números positivos. Por tanto, vamos a comenzar con quién? Con los números negativos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a organizar menos 24,54, menos 24,52, 23,53 y 25,53. Miren, muchachas, esto. ¿Por qué comienzan con el 24,54 y no con 24,52? Ustedes dirán, profe, pero es que 24,54 es antes mayor al 24,52. Debería de ser al contrario. Pero recuerden, muchachas, que ya les había dicho que el número que se aproxime más al cero va a ser mayor. Entonces, en el caso de los números negativos, ¿cierto? ¿Quién se está aproximando más al cero? ¿Va a ser quién? El 24,52. Por tanto, el 24,52, mire que es quién, mayor al 24,54. Y en el sentido contrario, menos 24,54 es quién, vea. Menor a quién, a menos 24,52. Ahora, ¿quiénes siguen? Ya los positivos, ¿cierto? Que van a ser mayores. Aquí ya es más sencillo, ¿cierto? Sabemos que el 23,53 es mayor, ¿cierto? Que este menos 24,52 y que el 25,53, miren, es mayor a quién? Al 23,53. Por tanto, muchachas, la etapa más corta dentro de la competencia ciclística es la etapa ¿quién? La etapa sexta. ¿Por qué? Porque si nos vamos otra vez para por aquí atrás, ¿cierto? Mire que nos van a decir que en la tabla, ¿cuál es ese número menor? 24,54. ¿Y en dónde se encuentra? En la etapa sexta. Bueno, muchachas, hasta aquí va esta primera sesión, ¿cierto? Esta primer videito. Ya completamos lo de las definiciones. ¿Qué nos falta? Las operaciones entre los números reales, pero esa la voy a hacer con los ejemplos para que nos quede más clara. Entonces nos vemos en